Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo, que es un canal donde además de la música y principalmente y sobre todo muchos años antes, hemos estado haciendo cuestiones sobre pensamiento crítico. Los miércoles a las 18 horas estrenamos un video temático prácticamente todas las semanas y los jueves de 19 a 21 horas tenemos un streaming donde también tratamos temas a la luz del pensamiento crítico, sean de ciencia, de pseudociencias, de política, de sociedad, de religión, de lo que sea. Somos el canal anti-nicho, tocamos todos los nichos y podemos hablar de lo que ustedes quieran. También hablamos de arte y de poesía para poder ejercitar el único instrumento que tenemos para afrontar la realidad, para sentir y para pensar. No hay dos personas dentro de nosotros, uno siente, otro piensa y están en pelea entre ellos. No, usamos el cerebro para todo y el cerebro tenemos que usarlo para pensar bien y sentir bien. En la descripción además pueden encontrar los enlaces a PayPal y a Patreon para apoyarnos. Los vídeos de Ahora Música no están monetizados como si lo está el resto del canal, por supuesto, y por supuesto un enlace al vídeo original de hoy para que lo puedan ver sin mis interrupciones. Y hoy probablemente voy a interrumpir menos, porque verán, esta banda yo la conocí cuando presentaron Hay un concurso anual del National Public Radio de los Estados Unidos que tiene una serie de conciertos que se llaman los Tiny Desk Concerts, los conciertos del pequeño escritorio, porque son conciertos que se empezaron a dar en las oficinas de la NPR, en el escritorio de uno de los directivos de allí. Y a lo largo de los años se convirtió en un lugar donde lo mejor de la música de todo el mundo ha pasado por allí a presentarse en los conciertos. Y hace muchos años, hacen un concierto anual donde todos los músicos de cualquier lugar del mundo pueden participar enviando una canción generalmente original, no tanto de covers, una canción original con su banda, como solistas, como duetos, como tríos, como sea, en la especialidad que quieran, tocando lo que sea, haciendo looping, haciendo hip hop, haciendo rap, haciendo soul. Este año, por ejemplo, he visto unas 200 o 300 inscripciones o participantes del concurso, y el soul, por ejemplo, el rhythm and blues está pero presente de una manera impresionante. Mucho menos que el rock, que me gustaría más a mí, aunque hay buen rock por allí. Por cierto, he visto un par de grandes promesas de la música por allí. Y como yo acostumbro ver, pues, el concurso, la mayor cantidad posible de vídeos del concurso de NPR, no se pueden ver todos, y cada año son más además. En 2015 había estas chicas que eran las T-Sisters, las hermanas T, la letra T. Y me resultaron muy interesantes porque hicieron una cosa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cantaban ellas tres solitas, sin instrumentos, sin nada. Y es que las oyes y dices son hermanas. Y son hermanas porque la compenetración, lo apretado de las armonías y de los cambios de ritmo, que saben exactamente seguir los cambios de ritmo, que se entienden perfectamente, se están comunicando ante la cámara o en el escenario, es muy propio de hermanas. No digo que sea el único caso de los hermanos, pero cuando los hermanos trabajan en la música, esto se siente mucho. Ellas son Erika, que es la hermana mayor, y las gemelas Chloe y Rachel, que son las hermanas Tietjen, y que por lo tanto deben ser de origen, me calculo yo, quiero suponer, de origen holandés. Las hermanas Tietjen, que crecieron en Berkeley, California, y que tienen, entre otras cosas, ellas empezaron con la música vocal. Las he visto mucho hacer folk de distintos tipos, hacen grandes covers y al mismo tiempo hacen grandes canciones propias. Y últimamente se han estado moviendo hacia el rock. De pronto una de las gemelas está tocando la batería y otra de las gemelas está tocando el bajo, y en vez de antes tocaban el banjo y la mandolina y instrumentos pues más propios del folk. Y la hermana mayor se ha dedicado más a la guitarra eléctrica, y las ha estado acompañando un brillantísimo guitarrista, Rory Cloud, del que algún día también tenemos que hablar, y de un dueto maravilloso que tuvo, que era Cloud and Quiles. Pero bueno, el caso es que yo llevo 7 años, por lo tanto, siguiendo a las T-Sisters, y me parecen geniales, me parecen enormemente divertidas, me parecen enormemente comprometidas con su proyecto musical. Y podría haber reaccionado a muchas cosas, al rock que están haciendo, al folk que habitualmente hacían, pero decidí regresar a esto que es de su nuevo, de un antiguo disco, de 2019, que tampoco es tan antiguo, compuesto por una de ellas, no me acuerdo si por Chloe o por Rachel, que es
una canción al estilo de mucha música de los años 40, 30, donde se hablaba de los huesos como instrumentos. Aparte de que en inglés los huesos también son los dados del juego de azar también se llaman bones, huesos. Y junto con, o sea, uniendo un poco esos conceptos, Chloe Tichen escribió Bones, quiere decir precisamente huesos, y en otra ocasión las veremos con sus instrumentos, pero realmente quería yo que oyeran ustedes lo que hacen solamente con sus voces las T-Sisters. Esto es Bones. Down at the bottom near those lonesome stones was an old man, he was living there with his rickety-tickety bones. And he said, too many years have been so long, I've been estranged. Now my final hours, I am ready to make a change. And he said, not gonna wait, not gonna wait, I'm gonna go. It's not too late and I'm not gonna wait no more. He said, not gonna wait, not gonna wait, I'm gonna go. It's not too late and I'm not gonna wait no more. He packed up his bags, he dusted off his boots. After all these years locked in here, what have I got to lose? Then it got colder, he saw the shadow of his breath. And when he heard the chill knocking, well, he knew that it was death. And death said, not gonna wait, not gonna wait, not gonna go. It's too late and I'm not gonna wait no more. Yeah, death. Háganme caso, no me hagan mucho caso, pero piensen en la música que se les suele poner a los antiguos dibujos animados en blanco y negro. Esos que veíamos, y muchos eran de la Disney, pero había otros de otras productoras que desaparecieron en la noche de los tiempos, pero nos dejaron esas tiras de dibujos animados en blanco y negro, donde además eran muy repetitivas. Cuando tenías un efecto, pues lo repetías 5 o 6 veces. Los esqueletos que entraban bailando y bailaban lo mismo muchas veces, porque así se ahorraba tiempo de hacer dibujos animados. Y esta es una canción que yo creo que entraría perfectamente en uno de esos antiguos, en una de esas antiguas, y pienso en unas de esqueletos que salen a bailar del cementerio en la noche, además que los había en blanco y negro, y esto sonaría divinamente ahí. Vamos a regresar un par de segundos. Death said, not gonna wait, not gonna wait, not gonna go. It's too late, son, I'm not gonna wait no more. Come follow me, no, come follow me, but I'm not ready. Come follow me, it's too late, and I'm not gonna wait no more. Come follow me, no, come follow me, but I'm not ready. Come follow me, it's too late, and I'm not gonna wait no more. Finalmente la historia es enormemente triste, ¿no? Alguien que está encerrado, aislado toda su vida y el día que decide salir al mundo, llega la muerte y le dice, ven, no, espera, tengo cosas que hacer, no, ven conmigo. Finalmente, digo, la historia es enormemente triste y quiero calcular que la que canta la primera voz en este caso es Chloe, porque es la compositora, pero igual me equivoco. Fantasmal. Down at the bottom near those lonesome stones. Well, there ain't no man living there, but a ghost is playing his bones. A ghost is playing his bones. A ghost is playing his bones.
Yo lo digo con mucha frecuencia. Me encanta la voz humana. Hay instrumentos maravillosos, hay montones de instrumentos, hay grandes instrumentistas, los disfruta uno y todo, pero como la voz humana, con sus enormes capacidades, con su capacidad, con su habilidad para construir ligerísimas diferencias que nuestro oído además percibe. Estamos tan afinados en nuestro cerebro y en nuestro oído para la voz humana que podemos, y lo sabemos, podemos detectar pequeños cambios en el tono de la gente que nos dicen que algo está pasando. Estamos muy bien sincronizados, atentos, aunque no lo queramos, a la voz humana, a los cambios de tono y demás. Cuando eso se traduce en música, cuando puedes hacer grandes cosas musicales con la voz, evidentemente vas a llegar al sistema nervioso, a la emoción, a la percepción de otras personas y de manera muy eficaz. Creo que las T-Sisters lo hacen. Llevan ellas muchísimo, llevan toda la vida cantando juntas, que esto es pues algo que se nota mucho cuando la gente lleva muchísimo tiempo cantando, así son hermanas más, pero si no son hermanos, de todos modos la compenetración es cosa de saber qué va a hacer el otro, anticiparte a lo que va a hacer el otro, y eso es conocerse muy bien. Pero lo que hacen con las voces a mí siempre me ha fascinado, independientemente de todo lo demás que hacen, que ya lo iremos viendo por aquí, porque me gusta muchísimo. Soy Mauricio José Schwartz, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, los miércoles nuestros videos temáticos, los jueves nuestros streamings. En la descripción nos pueden apoyar si lo desean en PayPal o en Patreon, y pueden ver el video original sin mis interrupciones. Y además, por supuesto, si les gusta, pues denle me gusta y suscríbanse a este canal que no tiene nichos. Y de aquí a la próxima vez que nos veamos y tengamos más música que compartir, muchísimas gracias por acompañarme.